Diferentes sectores pertenecientes al Poder Judicial y otros que dependen de la justicia, como abogados, han subido el nivel de su crítica por la debilidad de la justicia, dicen ellos, para ofrecer sus garantías en temas tan básicos como la prisión. Pero no es el único que nuestros protagonistas de esta semana abordan en esta investigación, en la que hablamos de sin garantías, ¿es igual a no tener justicia? Tres representantes de influyentes sectores que interactúan a diario con la justicia forman parte de nuestra investigación. ¿Es la justicia que vemos hoy la aspirada o contra cuáles piedras tropieza? La población ha sido testigo de primera mano de procesos judiciales cuya exposición de las fases que deberían ser privadas construye culpables que luego descarga la justicia. El futuro de los expedientes por corrupción que actualmente se encuentran abiertos preocupa y mucho. Con ello, comienza a ser cuestionada la justicia. Mencionemos Odebrecht, los Tres Brazos, el caso Antipulpo, el caso Coral, todo lo que hemos visto en estos últimos días. Lo esperable en una primera dinámica es que, bueno, se produzcan consecuencias con los años, con el paso del tiempo, a partir de sentencias justas que valoren objetivamente la prueba. Ahora bien, no quiere decir eso que cada vez que amontonamos 5, 10, 15 personas en un proceso, entonces vamos a tener 15, 10, 11 personas, 20 personas culpables, ¿no? Es la razón por la que las críticas al Ministerio Público como actor de la justicia aumentan. La presunción de inocencia ha sido pisoteada antes de permitir que un juicio basado en las pruebas delate al culpable, confirma el Colegio de Abogados. Si la decisión de culpabilidad o inocencia de un encartado se va a decidir en función de la percepción o corriente mediática prevaleciente al momento de la celebración del juicio, ¿para qué celebramos juicio? Y ese principio de presunción de inocencia, para nosotros, conservarlo es mucho más importante que cualquier cosa, porque el que vivió el proceso penal del 2003 hacia atrás sabe que aquí el policía tenía más poder que un juez, que en un tribunal terminaba cualquiera que le podía caer mal a un policía, que el Ministerio Público no era responsable de nada, que el juez de instrucción investigaba a todos y lo investigaba con estereotipos, y bastaban indicios que eran esencialmente estereotipos sociales para que una persona permaneciera en prisión. Tiempos a los que no quisiéramos volver, debido a que convierten inocentes en culpables y culpables en inocentes. Es por esto que sectores vinculados a la justicia destacan la importancia de proteger el sistema de garantías. Hay una percepción importante de la corrupción asociada a que se entiende que el Poder Judicial es la solución a problemas sociales. No, si nos fallaron los resortes para evitar que un caso determinado se sobrevaluaran obras, no lo vamos a resolver con el Poder Judicial. Pero si no investigamos bien, si no perseguimos bien, mucho menos el Poder Judicial va a ofrecer una respuesta que la ciudadanía entienda. Y ahí tenemos unos problemas que tenemos que tratar con sumo cuidado. ¿Influye la política? No hay que encontrar criterios para flexibilizar la ley, hay que cumplir la ley. Por ejemplo, estamos viendo el caso de los límites de la prisión preventiva, que si un imputado tiene 18 meses, que si tiene 19, que si en los casos de corrupción, si no. Lo que dice la ley es lo que dice la ley. 12 meses en los procesos ordinarios, 18 meses en los procesos complejos. ¿Qué tiene que hacer el juez? Hacer cumplir la ley. Hay determinados casos donde la influencia política puede joder el refajo. De ahí a verificar que tenemos algún tipo de elemento, prueba concreta de que eso aconteció, eso es bastante difícil, porque por lo regular ese tipo de influencia se hace de manera muy subrepticia. Es muy difícil encontrar algún tipo de elementos, uno lo observa así. El acto de corrupción, el acto de prevaricación de un juez se observa cuando en sus decisiones ha variado de manera injustificada determinados precedentes. Para el Observatorio del Poder Judicial de Funglode, el peligro de mezclar la justicia con la política es muy alto y la desgracia en que han caído países como Perú, Guatemala, Bolivia y El Salvador, donde la herramienta fundamental en la contienda política es la persecución judicial de sus adversarios, debe verse como una alerta peligrosa. La desestabilización social que provoca es un escándalo para toda Latinoamérica, al que el país debe hacer justa lectura. Si decidieran mañana perseguir a un candidato presidencial, ¿qué acontece con esa campaña?
entra el Ministerio Público inmediatamente en la posibilidad de incidir en lo que puede ser el destino del país. Y yo pienso, con muchísimo respeto de los amigos que tengo en el Ministerio Público y que tengo en el Poder Judicial, que el Poder Judicial debe alejarse lo más posible de ser víctima, de ser utilizado para propósitos políticos. El Colegio de Abogados plantea que las quejas que más están recibiendo se relacionan a altos niveles de prepotencia e irrespeto por parte de los jueces. Gravosamente, el gremio denuncia que muchos de los casos no son investigados y que por el contrario abren camino a jueces que pervierten el sistema. Actuaciones que también bordean lo que es la ética y la moral con la cual debe desempeñar sus funciones ese juzgador, y simplemente la inspectoría no admite esas denuncias. Las recibe, pero simplemente no les da curso, no hace las investigaciones correspondientes, y al final del día ese juzgador pues sigue cometiendo algunas tropelías hasta que se mete con determinadas personas que tienen determinada palanca, determinado poder. El tema de la inobservancia y corrupción de jueces abre un amplio debate. Para iniciar, preocupa a los analistas del tema debido a que las sanciones son pocas y complacientes. La sanción disciplinaria que más se presenta es la suspensión sin disfrute de salario, esencialmente, y la amonestación a los jueces. Y uno se da cuenta que son unos pocos jueces de una población de prácticamente 700 jueces los que son sancionados. En un número tan alto de personas, alguien tiene que desviarse, alguien se desvía. Pero no quiere decir que todos los jueces son corruptos. Lo disciplinario no tiene punitividad en el orden penal, en el orden de la persecución penal, en el orden de la drasticidad que supone la complicidad, la connivencia con la delincuencia en un tema tan delicado como lo son las altas funciones que tienen los juzgadores, los administradores de justicia del combate a la delincuencia y el crimen. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de educar a la sociedad sobre qué ocurre con los jueces denunciados o sometidos por faltas o corrupción en su trabajo, siendo que muchos sometimientos no llegan a nada y que las razones son varias. Puede darse que no hay pruebas, hay protección o simplemente un buen juez no se dio a pretensiones y se apegó a la ley. Casos en los que su inocencia debe ser reivindicada públicamente. Todos sabemos que hay una práctica temeraria de abogados y del Ministerio Público de que cuando no hay resultados en un proceso, entonces la opción inmediata ante la reacción ciudadana es decir, el juez actuó mal, actuó contrario a la ética. Pero a la hora de revisar la sentencia, la decisión, revisar el proceso disciplinario, nos damos cuenta que no. Pero los medios y nosotros solo tenemos el primer flash, que es al juez lo cuestionan. Luego, si el juez es absuelto, si el juez es liberado de responsabilidad, eso no lo sabemos. Expedientes disciplinarios de jueces que debieron pasar a una jurisdicción penal, en ninguno de los casos ocurrió. Tenemos un juez que eventualmente no observó los comportamientos que tiene que tener un magistrado en un determinado caso. Actuó sin observar las reglas de independencia, imparcialidad, perfecto, lo sancionamos disciplinariamente, pero eso no tiene ninguna repercusión penal. Ahora, si un juez recibe una cantidad de dinero para una decisión o conversa con un compañero para que dé una decisión en esta dirección, el compañero acoge, aquí tenemos soborno, tenemos prevaricación, tenemos varios ilícitos, pero a quien le corresponde perseguirlos es al Ministerio Público. En 2019, hasta septiembre del 2022, ingresaron a la Inspectoría del Poder Judicial 2.214 denuncias. De las mismas, 530, o sea, el 24%, corresponden a jueces. Pese a 530 denuncias por cuestiones relacionadas a jueces, solo 19 se tradujeron a juicios disciplinarios y 6 de ellas terminaron expulsando a los jueces de su función. Veamos el detalle. En 2020 fueron destituidos los jueces Manuel del Socorro Pérez García de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. También Robert A. de Asa Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de primera instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana. En 2021 fueron cancelados otros 3 jueces mediante resoluciones distintas. Reinaldo Soriano Cisnero, juez titular de la instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Noel. Gregorio Rivas Espaillat, de la primera sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, y Joan Carlos Morales Peguero, juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de la Altagracia.
mientras que en 2022 fue destituido al juez Juan Miguel Pérez Gómez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Valverde Mao. Las acusaciones graves van desde tomar dinero para alterar sentencias a favor de quien pagó, procurar la no extradición de un imputado, acoso y abuso sexual en su corte, montar una mafia para generar divorcios al vapor, entre otras faltas disciplinarias bochornosas. Pero ninguno de estos ex jueces, adicional a su destitución, fue a un juicio penal. Una barbaridad tratándose de la justicia. No podemos continuar que el ámbito, en este caso disciplinario, solamente se constituya en una especie de palmadita de manos y mandarte para tu casa. Todo el que incurra en un delito, en prevaricación, en connivencia, en complicidad con la delincuencia, desde una función tan delicada como lo es administración de justicia, llámese fiscales, jueces, tiene que ser traducido a la acción penal, a la acción de la justicia. Tiene que ser objeto de un ejemplo. Y eso no se da en la República Dominicana. La Fundación Justicia y Transparencia reclama que su proyecto de ley de prevaricación judicial sea asumido por el Congreso y se permita dar ejemplo con los funcionarios judiciales corruptos y verdaderamente sincerar la lucha contra la corrupción. Y uno de los aspectos que pudiéramos considerar como debilidad es que no tenemos en el país, pese a que ha sido una propuesta reiterada de la Fundación Justicia y Transparencia, una ley de prevaricación judicial. En ninguno de los casos de jueces cancelados por faltas graves, que pudieron adicionalmente a su expulsión de la carrera motivar juicios penales, hubo un sometimiento. El observatorio fija posición responsabilizando de esto al Ministerio Público. Pero ¿por qué si somos tan rápidos en plantear que un juez puede estar actuando de forma corrupta en un determinado caso, sobre todo en los sonoros? ¿Por qué entonces, una vez se da la decisión disciplinaria, no decidimos perseguir a este juez penalmente, como corresponde? Entonces, veamos la coherencia entre los intereses también de los órganos acusadores y de la posición que asumen públicamente. Harold Modesto plantea la fórmula que debe permitir llevar a la justicia a los corruptos sin poner en juego las garantías y la sana aplicación de la justicia, y que es justo donde estamos fallando. ¿Qué hacen los sistemas judiciales más avanzados? Bueno, se investiga bien, se persigue bien y se juzga en corto tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Perseguimos rápido, investigamos poco y juzgamos en un largo tiempo. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese? Bueno, muchas decisiones que no son como la gente lo espera porque los procesos tienen debilidades. Pero lo inmediato tiene un efecto que no es el judicial, no es el que le interesa a la ciudadanía. Es un efecto que puede tener que ver con otros intereses y pueden ser los intereses políticos dominicanos. Los sectores consultados también coinciden en que se necesita mayor acercamiento del juzgador con la sociedad. Una de las propuestas proviene del Colegio de Abogados, quien entiende que como parte de su formación y socialización, los jueces deben acercarse a las cárceles. Estableciendo programas, inclusive, de formación humana para que muchos jueces que ejercen en materia penal hasta pasen sus días en las cárceles de La Victoria, en Najayo, ellos presos, para que se vea lo que se siente estar ahí. Y que cuando envíen a un ser humano a pasar ese martirio, sepan qué están haciendo en carne propia. Porque muchas veces, por la simple acusación del Ministerio Público, sin sustento alguno, envían personas que no merecen estar en las cárceles. Hay muchos retos y potencial para avanzar. Sin embargo, la carrera sigue siendo a paso de tortuga mientras no se asigne al Poder Judicial, tanto en su brazo del Ministerio Público como en la Judicatura, más recursos. La independencia y rapidez de los procesos es una utopía mientras se administre una justicia de escasez. El Poder Judicial sigue siendo el poder cenicienta y como tal no tiene los suficientes recursos para tener más jueces. El gran ejemplo es la jurisdicción contencioso administrativa, que aun cuando hay un mandato constitucional desde la Constitución del 2010, esta es la hora que no se ha concretado. Porque si bien es cierto que el Congreso se niega a entregar los recursos necesarios para que funcione la justicia de conformidad como desea la sociedad dominicana, no menos cierto es que es el propio Consejo del Poder Judicial quien en complicidad, en una actitud servil al poder de turno,
somete el presupuesto como le pide el Poder Ejecutivo y no como establece la Ley 194-04. La justicia tiene que pelear por su espacio, la justicia tiene que buscar un esquema de real independencia. Nosotros en una oportunidad planteábamos que la justicia tiene que especializar a partir de su propio trabajo lo que es su presupuesto. Los tecnócratas podrán con palabras bonitas simular unos avances que la gente no ve en su día a día. Buscar justicia es frustrante, lento y a veces poco digno, razón por la que hay muchas tareas enfrente. La destitución con 6 jueces en juicios disciplinarios, según cifras del 2019 hasta el 2022 del mismo Poder Judicial, seguidas por amonestación escrita y oral, que totalizan solo 4 casos de 570 denuncias que hubo, provocan poner los ojos en el tema, más por la complacencia con que se maneja un sistema disciplinario preferencial, con un espaldarazo siempre necesario para la justicia, pero sin dejar de decir las verdades. Cerramos diciendo: nos falta mucho.